Buenos días. Esta es la clase número 6 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Este curso también es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy comenzaremos a explorar propiedades de enzimas, su expresión, actividad y la relación que existe con algunas patologías. A modo de ejemplo, tomaremos la síntesis y el metabolismo de las hormonas esteroideas. Una breve reseña de este tema es que estos procesos metabólicos ocurren en ciertas glándulas de secreción internas, como las gónadas y la corteza suprarrenal. La síntesis ocurre a partir del colesterol y son numerosas las enzimas que participan, pero involucran diversas enzimas con un predominio de las enzimas de tipo hidroxilasas dependiente de citocromo P450. Los productos son muy variados y se conocen como hormonas esteroideas. La corteza suprarrenal, en su región glomerular, produce la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide. También en la corteza suprarrenal, pero ya ahora en la región fascicular, se produce el cortisol, que es un glucocorticoide. En la región reticular de la misma parte de la glándula suprarrenal se produce la dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno de origen suprarrenal. En ovarios y placenta se produce el estradiol y la progesterona fundamentalmente, y en testículo la testosterona. Como dijimos, las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. La estructura que vemos en la pantalla es la estructura del colesterol con su numeración. El colesterol y todas las hormonas esteroideas tienen como estructura básica 4 anillos fusionados entre sí, formando lo que se conoce como el ciclopentano peridrofenantreno, que tiene algunos grupos metilos, constituyendo el carbono 18 y 19, y una cadena lateral ubicada en el carbono 17 y que llega hasta el carbono 27. Los números representados son los que corresponden a la numeración de esta estructura. Es importante conocer la numeración para entender el metabolismo de las hormonas esteroideas. Hoy trabajaremos básicamente sobre algunas hormonas cuyo punto fundamental de metabolización se encuentra alrededor del carbono número 11. Este esquema, en el cual no podemos divisar prácticamente nada por la miniatura, corresponde a la biosíntesis de las hormonas esteroideas obtenido de la base genome.jp. Nos vamos a situar fundamentalmente en el metabolismo del cortisol a cortisona que se encuentra en esta zona. Acá vemos la ampliación de ese sector. Este punto representa el cortisol y los recuadros con número corresponden a las enzimas, algunas que generan cortisol, otras que lo transforman en cortisona reversiblemente o que lo pueden transformar en cortisona o en otros compuestos. Situaremos básicamente nuestro estudio para entender y obtener información respecto de enzimas, básicamente en esta reacción, la de cortisol a cortisona y viceversa. En el esquema que vemos a continuación, también corresponde a la esteroideogénesis y corresponde a un esquema simplificado respecto del esquema anterior, haciendo hincapié más en las estructuras que en las enzimas. Como dijimos, las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol y pueden sufrir metabolismo generando, como vimos, aldosterona, pueden metabolizarse a testosterona o a estradiol y generar glucocorticoide como el cortisol. Nos situaremos en nuestro estudio, como dijimos, en esta reacción que acá vemos en más detalle y fundamentalmente en dos deshidrogenasas, la tipo 1 y la tipo 2, que catalizan en un sentido y en el otro. Lo que intentaremos ver
respecto de esta reacción es qué diferencias hay entre estas enzimas, por qué una cataliza básicamente en un sentido y por qué otra cataliza básicamente en el otro. Para esto nos basaremos en las bases UniProt, HMDB y DRAGBank fundamentalmente para obtener esa información y llegar a la conclusión del sentido de las reacciones y el significado biológico que ellas tienen. Bueno, muy bien. Manos a la obra entonces. Vamos a trabajar con estas dos enzimas que interconvierten cortisol en cortisona. Empecemos entrando en la base Genome, JP, y busquemos las vías metabólicas con las que estuvimos trabajando. Metabolismo de lípidos, biosíntesis de hormonas esteroides. Acá tenemos una buena descripción, pero vamos a ir directo al ejercicio. Nuestra intención está en trabajar con el cortisol y la cortisona que tenemos en este sitio y analizar estas dos enzimas y luego analizar algunas patologías y sus complicaciones. Acá tenemos dos enzimas caracterizadas con un nombre o con su número. Esta corresponde a la esteroide deshidrogenasa 11B1 y esta a la 11B2. Si nos posicionamos encima, ahí vemos HSD 11B1. Entremos a ella e intentemos buscar alguna información como son los KM, por ejemplo. Acá estamos, vamos a la enzima que está un poco más abajo, acá está la enzima. 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa con diferentes nombres. Vamos a tratar de buscar una base de datos que nos lleve. Acá tenemos otras bases de datos y vamos a ir directamente a donde tenemos la información sobre la enzima, que es la base Brenda. Si vemos que nos tarda mucho en cargar, acá debería ir directamente a la base Brenda. Si tarda mucho en cargar, vamos a ver otro recurso, que es copiar el nombre de la enzima y dirigirnos a la base UniProt. Acá tenemos, vamos a poner que nos busque, estamos trabajando con humanos. Acá tenemos la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa beta 1. Entonces, vamos a ingresar acá. Y acá dice que controla reversiblemente la transformación de cortisol en cortisona. Es la que estamos estudiando. Muy bien. Entonces vamos a buscar más abajo un acceso a la base Brenda. Por acá lo tenemos, acá. Acá tenemos Brenda. Entonces tenemos la enzima 111-146, que es la que estamos buscando. Hacemos clic y acá pudimos entrar en la base Brenda. Entonces el otro camino no funcionó, no importa. Y entonces acá vamos a buscar los parámetros enzimáticos. Acá tenemos parámetros funcionales, el que nos interesa en este momento es el KM. Acá tenemos los KMs, entonces vamos a buscar el KM para el cortisol. Buscamos acá, acá tenemos cortisol. Vemos que tenemos 10 entradas, entonces tendremos, acá seguimos cortisol. Tendremos que seleccionar alguna de estas, por supuesto acá vamos a ser relativamente rápidos. Vamos a tomar, por ejemplo, esta que trabaja 37 grados, pH 4 y es una enzima recombinante. Este parámetro es 0,0017 milimolar. La unidad acá arriba podemos ver que está en milimolar. Entonces 0,017 milimolar los vamos a transformar en micromolar, que sería 1,7 micromolar. Ese dato lo vamos a ir volcando entonces
en esta tabla para después analizar. Entonces, KM para el cortisol, para la HSDB1, tenemos un valor, dijimos, 1,7 micromolar. Vamos a volver a la base Brenda y ahora vamos a buscar la cortisona, que acá la tenemos, que también tiene 10 entradas. Y vamos a tomar 37 grados, pH 7,4, recombinante, la enzima recombinante SD1. Entonces vamos a tomar este valor, que es 0,0006 milimolar, o sea que sería 0,6 micromolar. Entonces vamos a pasar ese dato acá. 0,6 micromolar. Ahora vamos a repetir lo mismo para la otra enzima. Entonces vamos a volver a la base Keck. Entonces ahora nos interesa esta, que es la beta 2. Acá tenemos el nombre de la enzima, lo podemos copiar y entrar por Uniprot o ver si tenemos el link desde acá. Acá vemos que no tenemos el link como teníamos para la otra, entonces bueno, vamos lo mismo por el lado de Uniprot. Buscamos humanos para simplificar el problema y acá tenemos 11 beta hidroxi esteroides deshidrogenasa, la beta 2 que estamos trabajando. Nos ingresamos y hacemos el mismo recorrido. Acá tenemos la base Brenda, la que tenemos que ver ahora es esta enzima, porque la otra es la que vimos recién. Y vamos a los parámetros. KM. Acá tenemos el KM de la cortisona, que es 0,0052 milimolar, o sea 0,52 micromolar. Cortisona lo vamos a llevar a nuestra tabla. Para cortisona, entonces 0,52 micromolar. Ahora vamos a buscar el cortisol. Acá no lo encontramos al cortisol, lamentablemente, pero sí está, porque está escrito con un nombre sistemático. Esta molécula 11 beta 1721 trihidroxipregnan 4N 320 diona, si vamos acá a las entradas, nos dice que es el cortisol. Entonces, como el primero no está muy especificado, vamos a tomar directamente el segundo, que dice que es tiene varios ceros, 47 milimolar. Entonces lo vamos a expresar como 0,047 micromolar. Vamos a llevar el dato acá. Micromolar. Entonces acá tenemos los valores de los KMs y para poder establecer, digamos, el funcionamiento biológico de estas enzimas, además de los parámetros, necesitamos conocer la concentración sanguínea. Datos que vamos a buscar en la base hmdb.ca, que ya hemos utilizado. En esta base colocamos cortisol. Ya hemos buscado concentraciones en las primeras clases. Entonces acá tenemos cortisol y no podemos ir, acá tenemos en los indicadores, acá tenemos concentraciones, en este sitio. Entonces con concentraciones vamos acá. Acá tenemos las concentraciones normales en sangre y tenemos para recién nacido, para niños. Vamos a trabajar con adultos mayores de 18 años. Vemos valores de 0,32, 0,19, 0,35, 0,42. Entonces, bueno, tomaremos un valor, vamos a tomar el primer valor para hacer este ejercicio. Mayores de 18 años, ambos sexos, normal, y tomemos un valor de 0,32 que está dado en micromolar. Entonces, 0,32 tiene un desvío estándar, pero trabajemos con el valor sin desviación. Entonces, el cortisol sería 0,32 micromolar. Busquemos el de la cortisona. ¿Cómo buscamos la cortisona? Bueno,
debemos volver al principio de la base, cortisona. Si internet anda rápido, todo esto se resuelve en pocos minutos, conociendo en qué sitios uno tiene que buscar. Acá tenemos la cortisona, tenemos su descripción, y vamos directamente entonces a la concentración. Acá tenemos los valores normales, los valores anormales, y entonces, bueno, trabajemos con adultos. Acá tenemos de ambos sexos. Vamos a trabajar con el valor medio, que si esto está expresado en micromolar es 0,062, tomemos, ¿no es cierto? 0,062 micromolar. Muy bien, entonces ahí tenemos ya los valores, como vimos acá. Vemos para la enzima 1 los valores de Km para ambos sustratos, para la isoenzima 2 los Km para ambos sustratos y las concentraciones sanguíneas. Si usted no conoce muy bien los conceptos de cómo se manejan los Km y las concentraciones para ver cómo será la velocidad, le recomiendo ver dos videos que fueron anexados a esta clase. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer este análisis. Muy bien. Analicemos entonces ahora el comportamiento de estas dos enzimas, la hidroxiesteroide deshidrogenasa beta 1 y la beta 2 de la que venimos hablando. Acá tenemos los valores de Km para ambas enzimas y para ambos sustratos que estamos analizando. Además, tenemos la concentración sanguínea de cortisol y de cortisona. Trabajaremos con color rojo para referirnos al cortisol y con color azul para referirnos a la cortisona. Acá abajo tenemos unas gráficas en las que estamos graficando la velocidad en función de la concentración de sustrato, a la izquierda para la enzima 1 y a la derecha para la isoenzima 2. La línea de puntos representa a la velocidad máxima de ambas enzimas y acá abajo tenemos las concentraciones. Este punto rojo representa al cortisol y representa el Km aproximadamente en 1,7. Recordamos que el Km es la concentración de sustrato con la cual tenemos la mitad de la velocidad máxima, por eso el punto quedó en ese sitio. Si vemos el Km para la enzima 2 es 0,047, si acá tenemos 0,25 aproximadamente estaría en este punto el Km. Para la cortisona y para la enzima 1 es 0,6, que queda representado por el punto azul, y para la enzima 2 es 0,52, por lo tanto el Km estaría en este sitio. Si trazamos las gráficas utilizando la ecuación de Michaelis-Menten, tendremos para la cortisona en la enzima 1 esta gráfica y para el cortisol esta gráfica. Mientras que para la enzima 2 tendremos para el cortisol la gráfica hasta llegar a la V máxima y para la cortisona tendremos esta gráfica que en el dibujo no aparece llegando a la V máxima. Entonces, teniendo las gráficas y teniendo estos valores, podemos ver qué actividad tendrá cada una de ellas con estas concentraciones sanguíneas que podrían ser aproximadas a las concentraciones intracelulares. Para simplificar, eliminemos los puntos de los Km, ya sabemos que están allí. Entonces nos quedamos únicamente con las gráficas. Tomemos ahora la concentración de cortisol, que es 0,32. Acá 0,32 trazamos y esta sería la velocidad que tendría la enzima 1 con la concentración de cortisol indicada. Si ahora trabajamos con la concentración de cortisona, que es 0,062, tendremos esta velocidad, donde vemos que las velocidades que tenemos para la enzima 1 con ambos sustratos es aproximadamente igual. ¿Qué pasa con la enzima 2? La enzima 2, el cortisol, tiene una concentración de 0,32, mientras que la cortisona una concentración de 0,62, que es la misma que utilizamos acá. Por lo tanto, si tomamos 0,32 y tomamos la velocidad con el cortisol, vemos que la enzima 2 con cortisol y con esta concentración estaría aproximadamente saturada y con su máxima velocidad. ¿Qué pasa con la cortisona? Cortisona es 0,062,
Por lo tanto, si tomamos su valor, tomamos su velocidad. ¿Qué vemos de acá? Que vamos a cambiar el color. Y el puntero. Con estas concentraciones sanguíneas, la enzima 1 que tenemos acá, vemos que para ambos sustratos tiene aproximadamente la misma velocidad. ¿Qué pasa con la enzima número 2 que tenemos graficada acá? Con las mismas concentraciones vemos que el cortisol trabajaría mucho más rápido que la cortisona y por lo tanto la enzima utilizaría más como sustrato el cortisol. Si recordamos lo que estudiamos al principio de esta clase cuando vimos en la base Kegg, la reacción que va de cortisol a cortisona, la enzima de la izquierda representa la isoenzima 1, mientras que la enzima de la derecha representa la isoenzima 2. ¿Qué podemos ver? Que el pasaje de cortisol a cortisona con la enzima 1 lo interpretamos como reversible. ¿Qué quiere decir? Que el cortisol puede pasar a cortisona o viceversa. Y eso se explica porque ambas enzimas, la enzima tiene prácticamente la misma velocidad con ambos sustratos. Cortisol en roja, cortisona en azul. Mientras que el pasaje de cortisol a cortisona solo ocurre en el sentido indicado por la flecha y lo que estaría explicado por la velocidad que tiene el cortisol utilizando esta enzima con respecto de la cortisona, que es aproximadamente despreciable. Estos datos son interesantes para interpretar algunas patologías que vamos a ver a continuación. Bueno, muy bien. Concentrémonos entonces en la reacción que venimos trabajando para entender estas aplicaciones. Pasaje de cortisol reversiblemente a cortisona con la hidroxiesteroide deshidrogenasa B1 y pasaje de cortisol a cortisona con la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 que utiliza NAD. Vayamos a la base UniProt y busquemos la enzima hidroxiesteroide deshidrogenasa 11 beta 1. Busquemos para humanos y acá tenemos la enzima. Como acabamos de analizar recién, esta enzima cataliza una reacción reversible por sus relaciones entre las concentraciones y los km. Bueno, como dice acá la función, controla la conversión reversible de la forma biológicamente activa del cortisol en cortisona. Muy bien, ya estuvimos por acá, acá tenemos la reacción y como vimos esta reacción utiliza NADPH. Pero nos queremos centrar en las patologías, entonces vamos a ir acá a patologías para hacer una interpretación. Acá tenemos una patología que es la deficiencia de la cortisona reductasa, que es es otro nombre que le podemos dar a la cortisol deshidrogenasa. Acá, como podemos ver, dice que esta enfermedad es causada por una variante que afecta el gen de esta enzima. Es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, al haber una falla de esta enzima, hay una falla en la regeneración de cortisol, de cortisona, lo que aumenta el clearance del cortisol, y hay una activación del eje hipotalámico pituitario adrenal, que determina un exceso de andrógenos. La cortisona es un metabolito inactivo. Puede generar cortisol. Si esta enzima no existe, no se va a transformar la cortisona en cortisol, van a bajar los niveles de cortisol y esto puede determinar, por acción sobre el hipotálamo y la hipófisis, un ascenso, al haber bajos niveles de cortisol, un ascenso de la ACTH o adenocorticotrofina que estimule las otras vías. Entonces, al estimular las otras vías podemos tener un aumento, como vemos acá,
la ACTH activa todas estas vías, entonces podemos tener un aumento de andrógenos como la dehidroepiandrosterona por falta de la enzima. Muy bien, vamos a hacer entonces una interpretación similar para la hidroxiesteroide deshidrogenasa 11 beta 2. Buscamos humanos y acá tenemos 11 hidroxideshidrogenasa beta 2. Como vemos acá, la enzima, y como dedujimos a partir de Km y las concentraciones sanguíneas, cataliza la conversión del compuesto biológicamente activo, que es el cortisol, al inactivo, que es la cortisona. Muy bien, pero vamos a ver entonces algunas patologías. Vamos a ir acá. Acá tenemos una de las patologías, es el exceso aparente de mineralocorticoides. Dice que esta enfermedad es causada por variantes de este gen. Es una enfermedad autosómica recesiva que tiene hipertensión con bajos niveles de renina. Debemos recordar que en general el aumento de la presión sanguínea está involucrada la renina, pero acá en bajo nivel de renina. Y bueno, después algunos detalles más propios de un síndrome en el cual hay hipertensión. Entonces vamos a interpretar esta patología ahora con el esquema que venimos utilizando. Al faltar esta enzima, no va a haber una transformación de cortisol a cortisona, determinando valores de cortisol mucho más altos. La similitud estructural entre el cortisol y la aldosterona que tenemos acá hace que cuando los niveles de cortisol sean muy altos, esto produzca efectos similares a la aldosterona. Y como recordamos, la aldosterona es una hormona que aumenta los canales de sodio, la bomba sodio-potasio a nivel renal, la recuperación de sodio, de allí la hipernatremia, la hipertensión, y sin activar el eje renina-angiotensina, que es una de las vías normales de aumento de la hipertensión. Vamos a ver ahora, respecto de proteínas, obtener información sobre su ubicación celular. Vamos a seguir con la hidroxiesteroide deshidrogenasa 11 beta 2. La buscamos, la seleccionamos para humanos y acá la tenemos, ya hemos estado trabajando. Entonces, acá estamos en la enzima que hemos estado trabajando, acá tenemos localización subcelular. Si vamos a localización subcelular, vemos que tenemos la localización por dos tipos de registros, acá los de UniProt, y acá nos está diciendo que hay en microsomas y en el retículo endoplasmático. Acá lo hemos pintado de otro color, acá tenemos, si nos posicionamos sobre esta parte amarilla, vemos que es el retículo endoplasmático. Hacemos clic, lo podemos borrar y son las cisternas que se encuentran alrededor del núcleo donde hay síntesis de lípidos. Si tenemos alguna duda respecto de los componentes celulares, tenemos acá una pequeña base de datos donde tenemos una estructura básica de una célula y acá tenemos los componentes. Por lo tanto, si nos posicionamos acá, nos dice que son vacuolas contráctiles, si nos posicionamos acá son mitocondrias, y así sucesivamente. El retículo endoplasmático liso, y así podemos, esto es muchas veces lo necesitamos como repaso de estructura de la célula. Si vamos al otro registro, también nos dice que hay en gotas de lípidos y en el nucleoplasma. Lo vemos acá resaltado con un cierto color. Acá tenemos, estas son las vesículas de lípidos y también lo encontramos acá en el nucleoplasma. Podemos encontrar también este tipo de información si nos movemos a otra base de datos que es http compartments gensenlab.org. Acá tenemos una base de datos de localización subcelular. Entonces acá colocamos el nombre de la enzima, hidroxiesteroide deshidrogenasa 11,
beta 2 y colocamos search. Y entonces acá nos busca la hidroxiesteroide deshidrogenasa beta 2 para qué especies está registrado en compartments. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Homo sapiens, que nos interesa. Y tenemos un esquema similar al que vimos en UniProt. Si lo ampliamos un poco, acá tenemos el nivel de confianza de la identificación viene dado por el color. Como podemos ver, acá tenemos, por ejemplo, en el espacio extracelular, si nos posicionamos, vamos a ver en algún lugar, acá, ahí, a la derecha nos aparece el espacio extracelular y el color verde dice que la información es obtenida por text mining, o sea, por minería de datos, digamos, de búsquedas bibliográficas. Y eso, si nos fijamos abajo en la escala de colores de confidence, corresponde a un nivel 2, o sea que la certeza de que ahí existe, podríamos decir, está en el medio entre la incerteza total y la certeza total. Sin embargo, si vamos al retículo endoplasmático, podemos fijarnos que tiene el color verde más intenso y que dice knowledge, quiere decir que, digamos, el conocimiento que se tiene es básicamente por cuestiones experimentales. Acá abajo tenemos la información por conocimiento, no por inferencia, ¿cierto? A través de conocimiento y la fuente de datos. Por ejemplo, acá en el núcleo, la información proviene de la base de Human Protein Atlas, que es una base de datos que analiza la presencia de proteínas en diferentes tejidos y espacios subcelulares a través de técnicas inmunohistoquímicas de alta confiabilidad, también a través de la base Reactome. Acá tenemos la evidencia, estos son códigos. IDA significa Inferred from Direct Assay, o sea, inferido por ensayos directos. TAS es una explicación trazable de autores, y así sucesivamente. Ya vamos a ver dónde encontrar estos códigos que son muy abundantes. Es decir, que acá tendríamos, estos son, como dijimos, la base de Human Protein Atlas, son ensayos directos, o sea, la presencia en el núcleo está inferida a través del ensayo directo. En cambio, estos son a través de conocimientos o planteos de autores, pero que tienen cierta trazabilidad, es decir, podemos seguir su razonamiento. También hay en gotas de lípidos. Después, por ejemplo, datos experimentales de la presencia, más allá de lo que nos puede mostrar Human Protein Atlas, dice que no hay evidencia de este tipo. Y después tenemos de text mining, que son técnicas específicas de minería de datos, buscando en trabajos y sacando conclusiones. Entonces, en el núcleo, esto tiene un Z-score, cuanto más alto el Z-score, más alto es la confianza. O sea, que a través, digamos, en el núcleo, por text mining o por knowledge, tenemos alto valor. Después, bueno, tenemos las predicciones que se hacen a través de diferentes herramientas destinadas a este fin. Si queremos tener la evidencia, puede venir escrita de esta manera, pero lo podemos buscar en esta base de datos en geneontology.org. Acá tenemos Docs Guide Go Evidence Codes, y acá tenemos los diferentes códigos que se utilizan. Acá podemos ver XP, IDA, IPI, IMP. Entonces muchas veces no sabemos qué es esto, entonces bueno, podemos venir acá y ver cada una de estas siglas que son las que estamos utilizando. En el anterior, como vimos, figuraba IDA y TAS. IDA es Inferred from Direct Assay, y TAS, hay que buscarlo, debe estar por acá abajo, ya vamos a encontrar, acá está TAS, Traceable Author Statement.
También tenemos NAS, que es Non-Traceable Author Statement. Puede ser alguna afirmación del autor, pero no sabemos en sí de dónde lo sacó.